Buen día, mi nombre es Mariana Hernández y somos estudiantes del Instituto de Tecnología Agroindustrial del Táchira. Nosotros venimos a hablarles sobre PHP-MyAdmin. ¿Qué es PHP-MyAdmin? Esta es una herramienta gratuita open source que está desarrollada en PHP y permite gestionar servidores de MySQL desde un navegador web. Esta soporta la mayoría de las funciones de MySQL y al mismo tiempo nos ofrece información detallada sobre el funcionamiento del servidor en tiempo real. Esta cuenta con unas características principales de interfaz gráfica intuitiva, soporte para mayores características de MySQL. Esta puede examinar, modificar el contenido de las bases de datos, así como las tablas, vistas, campos e índices, así como también poder crearlas, renombrarlas y modificar las bases de datos. Por otra parte tenemos el respaldo. Lo creamos con un backend, la cual es una herramienta que se usa para crear el respaldo de la base de datos, es decir, poder respaldar todo el disco duro, que en tiempo real se vaya respaldando, y para ello vamos a utilizar la herramienta EAUSTODO. Esa la va a explicar mi amigo Alberto a continuación. Para la seguridad informática en PHP-MyAdmin podemos realizar el cambio de clave, crear la carpeta de contraseñas, además de cambiar el URL y agregarle el HTTP-DOTS, así como modificarla a la que tú quieras. También se puede utilizar alguna herramienta como Kali Linux, que a continuación mi amigo la va a definir. Como podemos ver, aquí hace todo backup. Al darle clic se nos va a presentar los costos. La herramienta es totalmente privativa. Aquí con respecto a las nuevas tareas, nos da algunas opciones de recuperar copia de seguridad del sistema. Nos da copia de recuperación de la partición primaria, disco completo y algunas opciones para la copia del disco. También está en disco en volumen, está en archivo también, está para recuperación de email. Dice que la copia de seguridad de Outlook ha fallado por razones siguientes: es que ahorita no hay luz y está desactivado el internet, entonces no me da esa opción. Hay opción para Exchange Database, no se puede encontrar servidor local porque nos encontramos sin luz. Y aquí con respecto a SQL, dice que no se ha mostrado una instancia de SQL. ¿Qué más tiene? Para nuevas tareas, tiene el registro del disco completo y tiene opciones para archivos, email, Exchange Database, Exchange Mail y SQL. Para los registros, la licencia me da 30 días de prueba con respecto a la licencia. La herramienta, administrador de credenciales de base de datos, clonación, tiene para clonar el disco entero completamente, tiene para importar la tarea desde el escritorio, desde una red, desde un dispositivo NAT, desde una red. Tiene varias opciones. Tiene una opción de comprobación de imagen. Opciones. Tiene para crear disco de emergencia. Aquí me muestra la imagen del disco como tal, la imagen del disco de emergencia. Y que crear agregar controlador, me imagino que crear un disco de emergencia desde Linux o desde Windows. Bueno, de momento, pues para seguridad en internet, en las bases de datos tenemos una distribución para Linux bastante completa, que tiene una suite con herramientas de escaneo de red y seguridad forense. Esta distribución Linux
es Kali Linux y es bastante completa. Es un sistema operativo completo para lo que es detección de problemas en redes, escaneo de puertos y cómo no hablar de seguridad informática tanto en lo que tiene que ver con la red como en sistemas y en bases de datos, si no hablamos de Linux, de Kali Linux. Kali Linux es conocida anteriormente como Backtrack y está basada para lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con seguridad. Es una suite personalizable, puede correr en modo live desde un DVD o desde un pendrive y tiene herramientas de testeo para todo lo que tiene que ver con escaneo de puertos, escaneo de sistemas, seguridad y recuperación también, algo que le llaman sniffing, y dentro de la suite de Kali Linux está AirCrack para craqueo, para verificar vulnerabilidades en las redes inalámbricas y en las redes de Ethernet. Entonces es una suite bastante completa en lo que tiene que ver con todo lo que es seguridad informática. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Abreu y continuando con el tema de mi compañero anterior, yo le voy a hablar sobre las técnicas de recuperación de base de datos, que son aquellas técnicas que se emplean para recuperar datos o archivos que fueron perdidos o eliminados de alguna forma u otra en los medios de almacenamiento. Una de la introducción de la técnica de recuperación de base de datos que es necesaria la realización de copias de seguridad backups de la base de datos de forma periódica. La recuperación por retroceso es una de las técnicas. La recuperación por retroceso resulta útil en situaciones en las que los procesamientos de la base de datos se ve interrumpido, pero la base de datos en sí resulta dañada de forma alguna. Recuperación por adelantado. Se usa la última copia de seguridad en la cual fue restaurada. Ventajas. Una de las ventajas importantes de la técnica de recuperación de base de datos es que en el momento que existe una falla en el hardware o en el software, siempre se va a recuperar los archivos de la base de datos. Otra técnica de la recuperación de la base de datos es la paginación en la sombra o página espejo. Si se produce un fallo en la tabla sombra, se puede copiar en la tabla actual. No es necesario ni rehacer ni deshacer. Existen recuperaciones de sistemas de multibase de datos con algoritmos de hacer o rehacer. El algoritmo de hacer. Con esta técnica basada en la actualización inmediata, nunca es necesario rehacer una transacción después de un fallo del sistema. Es por ello que no es necesario guardar las imágenes posteriores en las trazas. El rehacer es caro, ya que aborda la transacción y hay que rehacer la actualización ya escrita en disco. Algoritmo de recuperación ARIES es otra técnica en la cual la escritura de la anticipación en la traza. Repetición en el sistema para reconstruir el estado de la base de datos en el momento de la caída, con rehacer y deshacer. PHP Miami, seguridad y control en la base de datos. Lo primero que debe tomarse en cuenta cuando se crea o administra una base de datos es el acceso a la información. Debe controlarse muy bien a quién se le otorga el acceso y a quién se le restringe. Es necesario implementar medidas de seguridad para garantizar la integridad y la correcta accesibilidad a la información. Cuando se implementan sistemas de software, en muchas ocasiones se comete el error de no configurar los usuarios y permisos de la base de datos, como MySQL, PostgreSQL y SQL Server, sino que se deja por defecto las configuraciones de usuario y contraseña, que vienen desde su instalación. Este es un grave error de seguridad, ya que se deja expuesta la base de datos del sistema. Las medidas de seguridad en una base de datos garantiza la integridad y seguridad de los datos y solo puede ser accesible únicamente por los usuarios autorizados. Cuando se realiza una nueva instalación de MySQL desde SAN, se crea un usuario raíz, conocido como administrador, con el nombre de root por defecto.
pero no se crea una contraseña. Esto está pensado así porque la herramienta de SAN es utilizada principalmente en entornos de desarrollo de software. Así facilita la accesibilidad y el fácil manejo a los desarrolladores. Sin embargo, en un entorno de producción esto sería una vulnerabilidad. Modificar contraseña desde PHP Miami. Para modificar la contraseña del usuario root, en primer lugar se debe iniciar los servicios de Apache y MySQL desde SAN. Una vez iniciados los servicios, existen dos maneras de cambiar la contraseña del usuario root. La primera es desde la línea de comandos Windows. En el panel de control de SAN, hacer clic en el botón Shell, se abrirá la línea de comandos de Windows y escribimos una línea de código. La segunda forma de modificar la contraseña es desde la ventana de inicio de PHP Miami. Hacer clic en el botón Cuentas de usuarios, seguidamente en la misma ventana se nos mostrará todos los usuarios creados de MySQL. Hacemos clic en Editar privilegios del usuario root del servidor localhost. En esta ventana se debe introducir la nueva contraseña del usuario root administrador y hacer clic en el botón continuar para guardar los cambios. Por otro lado, en muchas ocasiones necesitamos crear nuevos usuarios que cuenten con privilegios y restricciones a ciertas funcionalidades de la base de datos. Para esto se crea un nuevo usuario con privilegios restringidos. Buenos días, mi nombre es Fernando Ramírez y en esta ocasión lo que voy a hacer es exponerle lo que sería la interfaz de la herramienta de administración de base de datos PHP Miami. Ahora, una vez que ya estamos aquí en el login, luego de haber instalado el servidor local, a nosotros, que puede ser SAN o WAN, a nosotros nos va a venir un usuario por defecto que va a ser root y sin ninguna contraseña. Así que vamos a iniciar sesión con este usuario y haciendo la recomendación de que nosotros, una vez ya tenemos instalado la herramienta, es evidentemente fundamental crear un nuevo usuario con una contraseña para tener total seguridad en nuestras bases de datos. Ahora, aquí en la interfaz podemos ver en nuestro lado izquierdo superior las bases de datos que tenemos creadas. Y nosotros vamos aquí en este menú a base de datos, también aquí lo que podemos hacer es seleccionar cualquiera y eliminarla. Al mismo tiempo también podemos crear una nueva, aquí con el cotejamiento también lo ponemos, o también la podemos crear a través de SQL con un comando SQL. Por ejemplo, nosotros damos créate, escribimos créate database, por ejemplo, database, le ponemos un nombre, le ponemos tienda. Le vamos a crear, aquí evidentemente con lo que sería SQL, nosotros podemos crearla completamente, pero solamente voy a crear la base sin nada para ir un poco más rápido. Le damos crear y ya está creada. Tenemos en cuenta de usuarios, nosotros podemos ver los diferentes usuarios que tenemos root, localhost, podemos ir a editar privilegios, cambio de aquí tenemos los privilegios del usuario, en lo que sería los datos, la estructura, la administración, todo lo que puede hacer el usuario. Podemos ir a cambio de contraseña y aquí podemos cambiársela. También en cuentas, evidentemente, podemos crear una cuenta de usuario nueva y ponerle cualquier cosa, cualquier usuario que nosotros le queramos poner. Podemos exportar. Aquí digamos que estamos en una base de datos, la que acabamos de crear, digamos tienda, y queremos hacer un backup. Vamos a exportar. No se encontró ninguna tabla, no le hemos creado ninguna tabla a la base de datos. Vamos a crearle una rápidamente. Tienda, crear tablas, vamos a ponerle tabla cliente, vamos a ponerle 2 columnas para hacerlo súper rápido. Le creamos ID vendedor y nombre. ID es un dato tipo entero, no voy a ponerle varchar. Vamos a rellenar esto rápidamente, vamos a guardar. Perfecto, podemos ir nosotros a exportar y aquí podemos poner un nombre por una plantilla con las diferentes opciones de configuración para nuestro backup. Vamos a dejar esto en rápido y al darle continuar nos saca un archivo en formato SQL que luego nosotros podemos ir a importar y seleccionar el archivo o arrastrarlo y así lo importamos. Muchas gracias, espero que les haya gustado y con esto estaríamos terminando.